Hola, buenos días. Bienvenidos todos a este webinar sobre las claves para implementar un teletrabajo de calidad en vuestras organizaciones. Antes de nada, presentarme. Soy Delfín Fornós, soy responsable del área de marketing en Marqués. Y bueno, seguramente algunos de vosotros ya nos conoceréis, ya conoceréis quién es Marqués, pero bueno, una breve introducción antes de empezar para que contextualicéis. Marqués básicamente somos una consultora tecnológica enfocada directamente a ofrecer soluciones de gestión a las empresas. En este sentido, pues ofrecemos soluciones tanto en el área de gestión, pues puramente de ERPs, CRMs, estos softwares para gestionar áreas como la financiera, producción, y también dentro de en otro nivel, digamos, también toda la área de implementación de herramientas para el trabajo y el trabajo colaborativo, personal, y en esta línea justamente es la que hoy haremos más referencia para justamente orientarlo a un conjunto de estrategias que nos permitan implementar un teletrabajo de calidad. Cuando me refiero justamente a implementar un teletrabajo de calidad, justamente me refiero a tener los conocimientos, que el cliente tenga los conocimientos para realmente implementarlo. Es decir, bueno, nos encontramos que en este sector se habla mucho, por ejemplo, de Microsoft Teams, ¿no? Pero Microsoft Teams al final es una herramienta que te permite hacer muchas cosas, pero no es una herramienta clave para el teletrabajo. Sí que, o sea, es una herramienta muy útil, pero no es la única, ¿no? Y no es el único sistema de implementar el teletrabajo. Entonces, pues solamente para que tengáis un dato, ¿no? Una indicación de por qué es tan importante el teletrabajo, ¿no? El 80% bueno, entre marzo y abril, el 80% de las empresas que implementaron el teletrabajo, perdona, de las empresas que tenían implementado el teletrabajo en marzo y abril se incrementaron un 80%. Es decir, un 80% más de empresas que de alguna forma utilizaron herramientas o estrategias para trabajar en remoto. Y es cierto que, evidentemente, en este contexto en el que nos encontramos ahora, necesitamos una flexibilidad mucho mayor en cuanto a dar alternativas a los trabajadores para que puedan trabajar en remoto o en cualquier lugar, ¿no? Ya más allá de las tendencias ya actuales que nos llevan a todo esto, pues sí que es cierto que evidentemente la situación actual nos obliga a estar siempre adaptados a poder implementar un teletrabajo de calidad. Y en esta línea es un poco lo que luego os comentaremos. Antes de empezar la presentación, evidentemente me gustaría introducir un breve ejemplo que, más allá de explicar pues, cómo implementamos esto en clientes, que puede sonar muy bonito y podemos quedar muy bien, pero no hace falta ir tan lejos. Simplemente para que tengáis una referencia os explicaré en un minuto, y antes de que empiece la presentación mi compañero para entender bien las claves del teletrabajo, os explicaré en un minuto cómo lo implementamos nosotros cuando nos vimos justamente en esta situación en marzo con todo esto del COVID, ¿no? Si Marqués, por ejemplo, pues en nuestro caso teníamos como dos sedes, ¿no? Tenemos dos sedes, una en Cataluña y otra en Madrid. Si recordáis, al principio del teletrabajo empezaron a haber más medidas en Madrid que en Cataluña, y ahí, pues, por ejemplo, ¿no? De un día para el otro, prácticamente se decidió pues, tomar medidas de confinamiento, y las cuales obligaban pues, a los trabajadores a limitar a los trabajadores el acceso a su punto de trabajo, y pues de un día para otro nos encontramos que en Madrid justamente pues tenían que empezar a teletrabajar. Pues de un día para el otro simplemente cogieron sus cosas. Nosotros teníamos evidentemente un buen sistema implementado para hacer frente a esta situación, y de un día para el otro cogieron su ordenador portátil y trabajaron desde casa al día siguiente. Y esto pasó lo mismo cuando las medidas se extendieron al resto del país, y en Cataluña, por ejemplo, pues lo mismo, ¿no? Entonces, de un día para el otro nosotros pudimos adaptar nuestro equipo a una situación pues cambiante en ese momento y que nos obligaba a trabajar en remoto. Por eso, pues, al final, en nuestro caso, por ejemplo, no nos afectó tanto en este sentido pues el hecho de tenernos que adaptar a un trabajo así. Claro, esto evidentemente hay clientes que lo tenían bien implementado, otros que no tanto, y aquí surgieron pues muchas dudas y se creó, digamos, una necesidad
que ya en su momento ya tuvo su auge y que vemos que sigue siendo una necesidad latente en muchas empresas, ¿no? De ahí también un poco el motivo de este webinar. Dicho esto, y no me enrollaré más, os daré paso justamente a la charla que queremos exponer hoy, y doy paso, bueno, me gustaría introducir un poco al perfil de mi compañero David Macías, que es consultor de sistemas, quien nos explicará realmente cuáles son las claves, ampliará mucho más esta información que yo buenamente os doy, pues con un poco en nivel un poco más plano, ¿no? De conocimiento más plano, para que lo entendáis un poco, pero él os explicará más en detalle, ¿no? Sí que es cierto que aquí, ahora pues David, al final, lo que intentará un poco es plasmar, sobre todo, cuáles son los factores, no solo en cuanto a cómo implementarlo bien a nivel técnico, sino también cuál es un poco la alternativa en cuanto a la herramienta, que nosotros también una de las herramientas clave en este aspecto, que es todo el entorno de Microsoft, ¿no? Microsoft 365. Y ahí sí que David, pues profundizaremos un poco con David en un poco cuáles son las alternativas, ¿no? Si decía al principio que Microsoft Teams no es la única, ahora veréis por qué, ¿vale? Sí, no me dilataré más en esta explicación, doy paso a mi compañero David. Todo tuyo, David. Muchas gracias, Delfín. Hola, buenos días. Pues bien, como ha dicho mi compañero, soy David Macías, ¿vale? Y soy consultor de sistemas en la empresa Marqués, ¿de acuerdo? Entonces, en el webinar de hoy lo que pretendemos es mostrar un poquito cuáles serían las distintas pautas para implantar un teletrabajo de calidad, ¿de acuerdo? Y ofreceros una de las alternativas que nosotros trabajamos, ¿de acuerdo? Y conocemos bien, como es Microsoft 365, ¿vale? Os mostraremos un poquito el modo en cómo funciona, ¿de acuerdo? Y qué os puede aportar en vuestro trabajo diario, ¿de acuerdo? En la presentación de hoy, como podéis ver, trabajaremos un poquito sobre lo que es el ecosistema del teletrabajo, ¿de acuerdo? Hablaremos también de la introducción a los factores clave del teletrabajo, ¿de acuerdo? Características que nos ofrece Microsoft 365 y los 7 factores claves que nosotros consideramos para el teletrabajo, ¿de acuerdo? Ya sea la conectividad, disponibilidad para trabajar, necesidad de comunicación, el acceso y compartición de documentos, aumento de productividad, entorno integrado y seguridad y fiabilidad, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto al ecosistema del teletrabajo, debemos plantearnos, es decir, las tecnologías de la información y comunicación son la base fundamental a la hora de implementar el teletrabajo. En relación a esto, nosotros consideramos estos puntos como elementos clave, ¿de acuerdo? Lo que viene siendo la infraestructura, que serían los elementos sobre los que residen las aplicaciones y demás plataformas informáticas a las cuales accederá el trabajador, ¿de acuerdo? La conectividad, que aquí en este punto tenemos que definir si los trabajadores tienen disponible una conexión a Internet en su domicilio y en este caso, si no la tienen, proporcionarles algún tipo de dispositivo móvil o herramienta para que puedan conectarse. Debemos considerar también si necesitamos una VPN, por ejemplo, pues para tener acceso a nuestra red de la oficina, ¿de acuerdo? En cuanto a dispositivos, serían los elementos hardware mediante los cuales el trabajador puede acceder a las aplicaciones o sistemas informáticos. En cuanto a las aplicaciones, serían el conjunto de programas que se requieren para desempeñar nuestra labor, ¿de acuerdo? Y lo más importante de todo, que a todo el mundo, que es lo que más le interesa, es la seguridad, que al final el activo más importante en una organización es la información, ¿no? Por lo que su resguardo y protección son vitales para la continuidad de una empresa, ¿de acuerdo? Aquí vemos los 7 factores claves que nosotros consideramos para el teletrabajo. En primer lugar, nosotros consideramos el tema de la conectividad, ¿no? Debemos plantearnos cómo van a acceder nuestros trabajadores a los recursos de la empresa, ¿de acuerdo? También deberíamos incluir también en cuanto a dispositivos, si disponen de las herramientas como hemos hablado antes, ¿vale? Pero la conectividad consideramos que el poder conectarnos o cómo lo vamos a hacer es uno de los factores importantes, ¿de acuerdo? El tener una disponibilidad absoluta
a la información en todo momento, es decir, poder consultarlo desde la tablet, desde el ordenador, desde un dispositivo móvil, ¿sí? Las necesidades que surgen en esta situación, como por ejemplo la necesidad de comunicación, mantener relaciones y comunicación entre compañeros, con clientes y con proveedores, facilitar el trabajo colaborativo. Como ha comentado mi compañero Delfín, la herramienta más conocida para esto es Microsoft Teams, ¿de acuerdo? Que nos permite, pues, por ejemplo, realizar reuniones, videollamadas, etcétera. Poder acceder a y compartir documentación y poder interactuar en el mismo documento a la vez diferentes personas. En cuanto al aumento de productividad, debemos buscar herramientas o métodos que nos permitan mejorar nuestra productividad, ya sea automatizando procesos o facilitando nuestro trabajo. En cuanto al entorno integrado, debemos buscar la posibilidad de poder integrar todos los entornos de trabajo en un entorno dinámico, un entorno colaborativo que se integre con el resto de soluciones para facilitarnos el trabajo. Y en cuanto a seguridad, pues el tener la seguridad y fiabilidad de que la información que compartimos está a buen recaudo. Bien, ahora hablaremos un poquito de las características de Microsoft 365, ¿de acuerdo? Y lo que nos puede ofrecer esta herramienta, ¿de acuerdo? Como vemos, Microsoft te proporcionará el escenario idóneo para implementar un teletrabajo de calidad, ¿de acuerdo? En este caso, Microsoft 365 nos ofrece actualizaciones mensuales, ¿de acuerdo? Nos permite un entorno de conexión y colaboración, gran capacidad de almacenamiento, tenemos herramientas de Internet y sitios de grupo, nos permite desarrollar aplicaciones web y para dispositivos móviles, automatizar flujos de trabajo, funciona en varios dispositivos, nos dispone también de herramientas de mensajería instantánea y reuniones online. Tiene un potente buscador, ¿de acuerdo? Es decir, nos facilita mucho lo que es la búsqueda de toda nuestra documentación. Y es un entorno integrado, ¿vale? Se integra tanto con todas las aplicaciones que dispone del paquete Microsoft 365 como incluso por ejemplo, en Windows, por ejemplo, con el OneDrive nos permite que sea una unidad como un disco duro más en nuestro equipo. Bien, en cuanto a conectividad, el primer paso para poder implementar el teletrabajo en nuestra organización es disponer de un conjunto de equipamientos y servicios que permitan a los trabajadores acceder a las aplicaciones informáticas. Es decir, en esta herramienta Microsoft 365 nos permite trabajar desde cualquier ubicación, ¿de acuerdo? Siempre que tengamos una conexión a Internet, podemos acceder a cualquiera de las herramientas. Como vemos aquí, acceso a todas las funcionalidades a través de Internet. También permite trabajar sin conexión, es decir, nosotros, Microsoft 365 nos permite sincronizar toda la documentación en nuestro dispositivo, ¿de acuerdo? Nos permite trabajar en él y en el momento que volvamos a disponer de una conexión a Internet, automáticamente se sincroniza y lo volvemos a tener en la nube. Bien, en cuanto a disponibilidad absoluta, Microsoft 365 es una herramienta que es multidispositivo, ¿de acuerdo? Es decir, podemos trabajar desde PCs, tablets, dispositivos móviles y también es multiplataforma, ¿de acuerdo? Nos permite trabajar en varios sistemas operativos, ¿de acuerdo? Ya sea Android, iOS, Windows, ¿de acuerdo? Nos permite también realizar una gestión online del mismo. En cuanto a la necesidad de comunicación, que creo que es uno de los factores más importantes, lo que más tememos en cuanto al teletrabajo, ¿no? Pues tenemos estas dos herramientas que son Teams y Outlook, que son de las más conocidas, ¿de acuerdo? En cuanto a Teams, es una herramienta que nos permite crear equipos de trabajo, ¿vale? Pues a nivel organizativo, tener una comunicación más fluida con los distintos grupos de trabajo en nuestra empresa, ¿no? Es una herramienta de comunicación, chat, llamada y videollamada. Ya no solo con personal interno de la empresa, sino que también nos permite incorporar o realizar estas acciones con personal externo. Tenemos la funcionalidad de Teams Live Events, ¿de acuerdo? Es un calendario, nos permite gestionar tema calendario y organizar reuniones, compartir archivos, ¿de acuerdo? Y se integra con aplicaciones externas. En cuanto a Outlook, nos permite, pues, lo tibio, ¿no? Gestionar el correo, calendario y contactos.
dispone de una capacidad o de un almacenamiento para cada usuario o para cada licencia, ¿de acuerdo? Acceder a través de varios dispositivos, ¿de acuerdo? Permite compartir calendario con otros miembros de la organización. De este modo nos permite ver qué disponibilidad tiene cada compañero, ¿no? A la hora de organizar reuniones, etcétera. Y permite programar y asistir a reuniones mediante Outlook y Teams. Estas dos herramientas al final van vinculadas entre ellas. En cuanto a acceso y compartición de documentos, tenemos estas dos herramientas, ¿vale? OneDrive y SharePoint. OneDrive sería más a nivel de usuario, de cada usuario de la organización, ¿de acuerdo? Y SharePoint sería como una intranet corporativa, ¿vale? Sería un sitio común para todos los usuarios. Nos permiten almacenar y sincronizar archivos en la nube y obtienen acceso a ellos desde cualquier lugar en cualquier dispositivo. Es decir, ambas herramientas, ¿de acuerdo? Nos facilitan una gran capacidad de almacenamiento. Serían plataformas colaborativas, ¿de acuerdo? Es decir, nos permite interactuar a la vez en los mismos archivos, ¿de acuerdo? Compartir los archivos, directorios, etcétera, con las distintas personas de la organización o incluso con personas externas también, ¿de acuerdo? Nos permite personalizar, ¿de acuerdo? En cuanto a personalización, en este caso se refiere un poquito más a SharePoint, este punto. Digamos que nos permite personalizar el diseño de sitios, ¿vale? Para que encajen con la identidad corporativa de la empresa. En cuanto a marketing, eso es un factor importante, el potenciar la marca de la empresa. Nos permite integrar con integrarse con todas las aplicaciones de Microsoft. Permite compartir archivos, colaborar en documentos y sincronizarlos en tu mismo equipo, ¿de acuerdo? Para que siempre los tengamos, ya sea con conexión a internet o no, acceso a ellos. Acceso a través de varios dispositivos. Como os he dicho antes, eso tiene un gran potente motor de búsqueda a la hora de buscar esa documentación. Nos permite generar alertas. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en SharePoint nos permite crear alertas cuando por ejemplo, algún usuario modifique uno de los documentos, nos permite generar una alerta, es decir, que nos avise, ¿no? Que se está modificando ese documento. Tenemos el control de versiones, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? En un mismo documento se pueden realizar distintas modificaciones. Lo que hace esta herramienta es, podemos ver cuándo y quién ha modificado ese documento, y en un caso o tal podemos volver a una versión anterior, ¿de acuerdo? O recuperar una copia anterior a esa modificación. Y en cuanto a seguridad, nos permite elegir quién tiene acceso al documento o sitio, protegerlo con contraseña, compartirlo en un periodo de tiempo determinado, ¿de acuerdo? Es decir, en todo momento sabremos quién tiene acceso al documento y cómo lo tiene, ¿de acuerdo? Incluso podemos darles permisos únicamente de lectura o escritura, lo que sea, ¿de acuerdo? En cuanto a aumento de la productividad, Microsoft 365 nos ofrece estas dos herramientas, ¿vale? Que son la To Do y Planner. Como vemos aquí, una de las preocupaciones de los CEO ante el teletrabajo es la productividad del equipo. Para que esta sea óptima, debemos implementar herramientas tecnológicas necesarias, ¿de acuerdo? En cuanto a To Do, nos permite crear listados de tareas, controlar los vencimientos de las mismas, nos permite realizar agrupaciones por grupos y asignación de tareas. Y en Planner nos permite planificar proyectos, realizar reportings de estados, ¿vale? Calendarización de acciones y visualización estilo Kanban. Aparte de estas dos herramientas, Microsoft 365, como podéis ver, nos ofrecen o nos da al abasto otras herramientas, ¿vale? Que quizás son menos conocidas, ¿de acuerdo? Pero que pueden ser útiles en función del trabajo de cada empresa, ¿de acuerdo? Vemos aquí el Yammer, ¿de acuerdo? Que es como una red social empresarial, ¿vale? Para la comunicación privada dentro de las organizaciones. El Forms, que es una herramienta que nos permite realizar organización de encuestas, enviarlas, analizar los resultados, etcétera, ¿vale? Cuando, por ejemplo, en el departamento de marketing, es una herramienta bastante útil.
streaming, ¿vale? Que nos permite compartir vídeos de reuniones o presentaciones de tu empresa. Es decir, Teams tiene una funcionalidad, ¿de acuerdo? Para grabar las reuniones, ¿de acuerdo? Estas automáticamente podemos hacer que se suban a Microsoft Stream, ¿de acuerdo? Y que estén, que todo el mundo de la organización o incluso externo pueda visualizar esta reunión o tener acceso o incluso informaciones, ¿de acuerdo? Tenemos el Sway, que es que nos permite crear y compartir informes y presentaciones de manera interactiva. Power Apps, que nos permite crear aplicaciones móviles de escritorio o web en poco tiempo. Y el List, que es una herramienta para crear listas, compartirlas y hacer un seguimiento de ellas con cualquier usuario. Bien, en cuanto al entorno integrado, en el mundo digital actual necesitamos herramientas que sean sencillas, coherentes y cubran las necesidades. Al final lo que todo el mundo busca o cualquier empresa busca es ocuparme realmente de lo importante, ¿de acuerdo? Entonces Microsoft 365 nos permite realizar una integración con la nube, ¿de acuerdo? Nos permite también crear o tener una integración con nuestro directorio activo, ¿de acuerdo? Para gestionar pues, todo el tema de usuarios, acceder desde cualquier dispositivo físico o móvil, acceder a través de un navegador a todas las funcionalidades de Microsoft 365 o también a través de la versión de escritorio. Y por último, pues es una herramienta que la verdad es que es fácil de configurar y administrar. En cuanto a seguridad y fiabilidad, como he dicho antes, el activo más importante de la organización es la información, ¿no? Entonces, pues debemos protegernos ya sea de lo que viene siendo pues ataques, virus, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y bien, pues como vemos aquí, nos permite gestionar el acceso a la información, quién y cómo va a ver esa información, ¿de acuerdo? Tenemos las actualizaciones mensuales, como os he comentado. Es una herramienta que realiza copias de seguridad, ¿de acuerdo? Que al final es importante si perdemos cualquier documento, el poder restaurarlo, ¿de acuerdo? Nos ofrece la protección del entorno Microsoft y, por ejemplo, unas características es la autentificación multifactor, es decir, no solo con una contraseña, sino que tengamos al momento de acceder pues una comunicación con nuestro dispositivo móvil o tengamos que acceder con este dispositivo, de acuerdo, ya sea a través de SMS, llamada o con el aplicativo del Authenticator, por ejemplo, validarnos para acceder a nuestra cuenta. Bien, Delfín. Vale, perfecto. Entonces, bueno, un poco gracias, David, por la exposición, la explicación. Entonces, claro, ahí realmente un poco el tema es, ¿no? Vale, conozco cómo hacerlo, conozco un poco ahora pues conocéis mejor la solución, pero llega el momento que dices, bueno, ¿y cómo empiezo aquí, no? Entonces, evidentemente, aquí normalmente tendrás que hacerlo a través de algún partner que te asesore en todo esto, ¿no? Evidentemente vemos que es un proceso complejo, que no es tan sencillo como descargar las soluciones y empezar a usar Teams y el Outlook y 4 cosas más, sino que tienes que tenerlo preparado, ¿no? Entonces, sí que nosotros en este caso y además en estas condiciones en las que ahora nos encontramos, que ya vemos que volvemos a estar, que sí, que no, que ahora tendremos que hacer trabajo en remoto, ahora no, nos vuelven a confinar, sí, no lo sabemos, preparamos de alguna forma un plan en el que podamos facilitar a las empresas como vosotros la introducción a esta metodología de trabajo, a tener implementada una buena estrategia de teletrabajo, ¿no? Y aquí lo primero que planteamos es, a priori ya y para facilitar este acceso, de un plan que consiste básicamente en 2 pilares principales. Y que, ya os digo, tiene unas condiciones pues, más ventajosas de las que tendrías normalmente, ¿no? Pero sí que, por un lado, vemos pues que para empezar tienes que tener ese conocimiento, y ese conocimiento solo lo tendrás si alguien te lo explica, como por ejemplo en nuestro caso. Entonces, ¿qué ofrecemos ahí? Y esto sí que, bueno, podemos luego verlo más detalladamente, pero es una promoción que la estamos lanzando ahora y limitada en el tiempo, ¿no? A priori, y ahora mismo la tenemos activa para hasta el mes de diciembre, hasta que acabe el año. ¿Qué ofrecemos ahí? Una consultoría gratuita. Una consultoría en la cual te vas a reunir con un compañero del departamento de sistemas, bien sea David o otro compañero,
y en el cual vas a analizar cuál es tu estado, cuál es tu situación, cuáles son los puntos flacos o puntos buenos y cuáles son los puntos de mejora. Vas a entender un poco mejor cuáles son las condiciones de implementar esto, de implementar estas soluciones. No simplemente descargo me compro el pack y lo descargo y lo empiezo a usar, sino que requiere una infraestructura, como lo que os ha explicado David, ¿no? Y ahí se planifica ya, se crea un roadmap para empezar a ejecutar ese proceso. Y si bien es cierto que por la parte del conocimiento os facilitamos con una consultoría donde os vamos a mostrar cuáles son las condiciones, también por la parte del nivel económico también lo facilitamos ofreciendo unas condiciones más ventajosas en la adquisición de las licencias de Microsoft 365. ¿Vale? Entonces, bueno, bien, una vez dicho esto, sí que me gustaría ahora dar paso a cualquier pregunta que podáis tener. Ya sabéis que en cualquier momento nos podéis contactar, nos podéis contactar. Ahora veis los canales de contacto, pero como vas recibiendo comunicación por nuestra parte, nos podéis contactar para lo que sea necesario. Si bien es cierto que ahora ha surgido alguna pregunta, entonces las responderemos. Si tenéis más preguntas ahora mismo, las podéis lanzar en el chat, ya como os comunicaba antes, en el mismo chat las podéis lanzar y las iremos resolviendo en la medida que podamos, y si no, pues las dejaremos para responder a posteriori. Entonces, lanzaré la primera pregunta que nos ha llegado. Nos preguntan qué limitaciones tiene cada licencia en cuanto al almacenamiento, ¿no? A la gestión de los datos. Entonces, no sé si David nos podrías ofrecer un poco de información en esta línea. Sí, claro. A ver, el tema del almacenamiento también va en función de la licencia, ¿vale? Nosotros nos vamos a enfocar un poquito a lo que es la licencia empresarial, ¿de acuerdo? En este caso, la licencia nos ofrece 1 terabyte de almacenamiento en OneDrive, ¿de acuerdo? Y en SharePoint, ¿vale? Para cada usuario, bueno, SharePoint a nivel corporativo. Y en cuanto a correo electrónico, nos ofrece 50 gigas de almacenamiento para cada buzón de correo, para cada usuario, ¿de acuerdo? Todo esto siempre es ampliable, es decir, tengo 1 tera y me quedo ahí. No, siempre se puede ampliar y contratar más. Es decir, al final Microsoft es un producto que es muy manejable, ¿no? Es decir, nos permite gastar o tener un precio y unas funcionalidades en función a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Cada empresa necesita. Es decir, yo con eso tengo suficiente, perfecto. Que necesito más, siempre se puede ampliar más. Vale, perfecto, David. Gracias. Vale, por el momento, no sé si aparece alguna pregunta a última hora. Siempre hay algún francotirador que lanza a última hora, pero a priori no hay ninguna pregunta más. Ya os digo, si cualquier duda que tengáis nos lo consultáis. Ya veis que tenemos total accesibilidad a ofreceros información sobre cómo implementar estos, y cualquier problemática que tengáis nos la podéis consultar y estamos abiertos a hablar lo que necesitéis, ¿no? A asesoraros en lo que necesitéis. Agradeceros a todos los asistentes al webinar y también agradecer sobre todo a David su tiempo y dedicación en esta presentación. Daremos por concluida la sesión. Hasta otra ocasión. Adiós. Muchas gracias a todos.